los cristianos y su manera de vivir. Cuando nosotros estudiamos esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, podemos notar, ¿verdad?, que el apóstol Pablo hace una transición importante entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Pablo venía, ¿verdad?, animando y exhortando espiritualmente a los hermanos de Tesalónica a no rendirse, a seguir adelante, a perseverar fieles al Señor a pesar de las persecuciones, de la tribulación que había para ellos. Pero ahora pasa, ¿verdad?, en esta transición a hacer una exhortación práctica a los hermanos, a enseñarles o a recordarles la importancia de vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. El mensaje central en la primera parte de este capítulo 4 es que la fe genuina, hermanos, se manifiesta en una vida transformada. Se manifiesta en una vida que honra a nuestro Dios y lo honra en la santidad personal, lo honra en el amor fraternal y también en el testimonio ante el mundo. Cuando hacemos estas cosas, Dios es glorificado y Pablo se los deja muy en claro. Hermanos, vamos considerando algunas cosas importantes en este capítulo 4. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué puntos, hermanos, pudiéramos obtener en esta carta, particularmente en este capítulo que Pablo escribe a los hermanos en Tesalónica? La primera cosa que quiero que consideremos y que puedo ver aquí es algo que Pablo dice muy enfáticamente, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Vamos al versículo 1 del capítulo 4, versículo 1 al 3, dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús. ¿Cuál es la exhortación? Que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Algo muy claro, hermanos, que podemos notar aquí, es que la vida cristiana no se define solamente por lo que nosotros creemos. Eso no es todo, sino también por cómo vivimos delante de Dios. Ahí se puede notar o se puede ver si realmente somos cristianos genuinos. Pablo les recuerda que ellos ya habían aprendido a cómo vivir correctamente delante de Dios, pero podemos notar que les exhorta a que abunden más y más en ello. Y es que, hermanos, agradar a Dios es algo que se aprende definitivamente. Se enseña, se aprende, pero también se practica y también se va perfeccionando con el tiempo. Nadie comienza llevando a cabo todas las cosas de una manera perfecta, de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Vamos aprendiendo poco a poquito. A veces los hermanos nos exhortan, nos animan o nos dan estudios, enseñanzas y vamos aprendiendo, pero tenemos que ir practicándolo y vamos a ir con el tiempo perfeccionando y mejorando cada vez, porque así es un proceso que muchas veces se toma tiempo y en algunos se toma más tiempo que en otros, porque no todos avanzamos a veces de la misma manera. El apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, también les dice algo similar a los hermanos. Dice en el versículo 9 del capítulo 1, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, note usted, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces yo puedo ver este común denominador en las cartas de Pablo, en las enseñanzas que él trataba de inculcar en la mente de los hermanos en diferentes lugares, a vivir, a andar como es digno del Señor y tratar de agradarle en todo.
Porque repito, ser cristiano no se basa simplemente en cierto conocimiento, en cierta teoría de la Biblia o doctrinal, sino en la forma en cómo nosotros vivimos nuestro cristianismo. Así que, hermanos, no basta con comenzar bien. Los tesalonicenses comenzaron muy bien y tal vez muchos de nosotros comenzamos bien, pero Dios espera un crecimiento continuo en la vida de cada uno de sus hijos. Una vida que sigue avanzando, una vida que sigue madurando, una vida que sigue dando fruto continuamente. Y bueno, algo, hermanos, que Dios espera es esto. Así como de la manera que nosotros, ¿verdad?, no esperamos que un niño permanezca siempre en la misma estatura, sino que esperamos que ese niño crezca y madure. Bueno, de la misma manera también Dios espera que sus hijos crezcan espiritualmente, que sus hijos profundicen en la obediencia y que sus hijos reflejen cada vez más el carácter de nuestro Señor Jesucristo. El crecimiento espiritual, hermanos, es evidencia de una fe viva y de una relación activa con nuestro Dios. Por eso es muy importante que crezcamos, que maduremos, que perfeccionemos nuestra obediencia a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Pero volviendo, hermanos, a lo que leíamos ahorita, en el versículo 3, Pablo dice algo bien importante. El apóstol Pablo, hermanos, es contundente en esto. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, hermanos, que vivieran ellos como cristianos una vida apartada del pecado y al mismo tiempo una vida consagrada para el servicio a Dios. Y es que en Tesalónica, como en muchas ciudades y como lo es también en nuestros días, una gran parte de la sociedad muchas veces ve la inmoralidad como algo aceptable. Incluso, hermanos, vivimos en un tiempo en el cual la inmoralidad se promociona, se publicita, se ensalza. Y la gente hasta se siente orgullosa de practicar ciertas cosas que son abominación a los ojos de nuestro Dios. Y Pablo dice, hermanos, que os apartéis de fornicación. El propósito de Dios para nuestras vidas es la santificación y especifica claramente que nos apartemos de fornicación. La palabra fornicación abarca toda clase de relación sexual fuera de lo que es el diseño de nuestro Dios. Pablo, hermanos, no trata el tema como algo secundario. Esto de la fornicación, hermanos, es algo grave, es algo serio. Y Pablo está enseñando esto porque en el mundo existe una corriente fuerte que promociona la inmoralidad o que la normaliza. El pecado sexual, hermanos, siempre daña profundamente al creyente, daña también su testimonio y daña, separa, arruina la comunión del hombre con Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18, y esta enseñanza Pablo, no solamente a los tesalonicenses, en diferentes cartas encontramos esta exhortación. Dice Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Verso 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano tiene una forma de vivir particular, una forma de vivir en la cual glorifica a Dios con su cuerpo, absteniéndose de toda clase de impureza, de inmoralidad, de fornicación, de pecado sexual. Sí, Dios espera que vivamos de esta manera. Hermanos, la santidad no es una práctica anticuada. Abstenerse de fornicación no es anticuado. Por el contrario, esto sigue siendo necesario hoy en día, en este 2026, para agradar a nuestro Dios y para protección de nuestra propia vida y de nuestra integridad.
La santidad es algo vigente, es algo actual y es algo necesario hoy en día. La sociedad puede avanzar, la tecnología, la ciencia y la cultura puede cambiar en las personas, pero la santidad siempre, siempre debe de ser un común denominador en la vida de todos los cristianos y poner el ejemplo y ser la luz del mundo. Tal vez las personas allá afuera no se abstienen y dan rienda suelta a sus deseos de la manera que se les da la gana. El cristiano ni aprueba eso y mucho menos debe de ser un mal ejemplo para las personas practicando este tipo de pecados. Volviendo al capítulo 4 de la primera a los Tesalonicenses, dice el versículo 4, dice que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Quiero utilizar, hermanos, la Biblia textual para este versículo 4. La Biblia textual dice que cada uno sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. Hermanos, aquí encontramos una palabra que la Reina Valera traduce como esposa. Pero cuando uno se va al original griego, uno se da cuenta que realmente la traducción literal de esa palabra es vaso, como dice la Biblia textual, y algunas otras versiones también así lo traducen. El vocablo griego skeus significa vaso, y esta es la única traducción correcta de la palabra. Algunas versiones la traducen esposa, y también hay muchas versiones de la Biblia que la traducen cuerpo, que sepa tener su propio cuerpo en santidad y honor. La palabra esposa y la palabra cuerpo en realidad no son la traducción de esa palabra original griega, sino son la interpretación que los traductores le dan. Y por eso algunos dicen esposa y por eso otros dicen cuerpo, pero en realidad la palabra significa vaso. Vaso. Ahora bien, si vaso, ¿verdad? Que es la palabra original, se refiere a esposa como algunos la interpretan y la traducen, entonces, hermanos, la idea puede ser que cuando el marido llega al hecho matrimonial, debería llegar como un hombre casto a una esposa casta. O bien también la idea pudiera ser vivir honrada y decentemente con ella, dándole el respeto que merece y de esa manera evitar relaciones sexuales ilícitas, relaciones fuera del matrimonio como Dios lo estableció. Puede ser que esa sea la idea, ¿verdad? Si utilizáramos, ¿verdad?, la palabra esposa como traducción de esa palabra griega original. La otra interpretación es la palabra cuerpo y también tiene mucho sentido si se utiliza, ¿verdad?, esta traducción o esta interpretación. Y aquí en este caso la idea, ¿verdad?, si lo que Pablo está diciendo con la palabra vaso es que nuestro cuerpo, ¿verdad?, lo mantengamos en santificación, la idea debe ser que aprendamos nosotros a controlar nuestro cuerpo, sujetándolo y usándolo simplemente para santificación. Esto implica tener dominio propio y es una enseñanza que encontramos también en Pablo en diferentes cartas. Abstenernos de los deseos ilícitos, a no dar, ¿verdad?, rienda suelta a los deseos de la carne, a golpear nuestro cuerpo y a tenerlo por servidumbre, porque el creyente, hermano, no vive controlado por impulsos. El creyente no debe de vivir así. El creyente vive una vida gobernada por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Entonces yo creo que ambas interpretaciones son apropiadas. Si se utiliza la palabra esposa o se utiliza la palabra cuerpo, sea de una manera o sea de otra, como esposos, ¿verdad?, o como personas con dominio propio, mantenemos nuestra vida, nuestra integridad en santificación a nuestro Dios. Quiero citar, aprovechando la presencia de nuestro hermano Wayne y con su permiso, un comentario que él hace respecto a este versículo en la primera de los Tesalonicenses. Él tiene un libro escrito al respecto
Y él dice, nuestro hermano, para hacerlo es necesario evitar la asociación con gente mundana que se entrega a las pasiones carnales, la conversación corrupta, los libros y revistas que estimulan las pasiones, las fotos pornográficas, las películas, mayormente las de la televisión, las canciones que glorifican las obras de la carne, Gálatas 5, 19 al 21, la ociosidad y cualquier otra cosa que obre en contra de la santificación, entre paréntesis, santidad. Hay muchas cosas en este mundo que a veces tratan de envolver a los cristianos, pero que si el cristiano se deja llevar por ello, entonces su vida no va a ser de santificación. Va a ser una vida, hermanos, que no va a agradar a Dios. Una vida donde practique cosas que no sean buenas a los ojos de nuestro Dios. Pero la voluntad de Dios, hermanos, es, repito, nuestra santificación. El apóstol Pablo añade también en el versículo 5, él dice, hermanos, que los creyentes no deben de vivir en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Pasión de concupiscencia. Y esto tiene que ver con los malos deseos que a veces puede haber en la vida de las personas. Pero nadie debe dejarse llevar por tales impulsos. Y esto nos enseña, hermanos, que el problema principal del mundo no es en sí lo moral. El problema principal del mundo tiene que ver con el hecho de que no conocen a Dios, dice el apóstol Pablo. Los gentiles que no conocen a Dios. Y esa es la causa principal. Esa es la raíz del problema. Al no conocer a Dios, ellos viven una vida disoluta, una vida sin freno, una vida sin límites. Por eso, hermanos, hacen todas esta clase de cosas malas. Pero nosotros, los cristianos, nosotros sí conocemos a Dios, sí conocemos su palabra, y por lo tanto es completamente absurdo que un cristiano, conociendo a Dios y conociendo su voluntad, practique estas clases de pecados, de inmoralidad, de cosas que son desagradables y que Dios ve. No debe de ser así, es lo que nos exhorta aquí la palabra de Dios a través del apóstol. El conocimiento de Dios debe de transformar nuestra vida y debe transformar nuestra conducta, definitivamente. La vida cristiana implica decir no al pecado, pero también implica decir sí a nuestro Dios. E implica también que no todo deseo de la carne debe de ser satisfecho. Debemos crucificar, como dice Pablo, al viejo hombre con sus pasiones y deseos. Clavarlo en una cruz y que ya no tenga más potestad y dominio sobre nosotros. Eso es lo que corresponde hacer para vivir una vida agradable al Señor. Volviendo a la primera a los tesalonicenses, ahora el versículo 6. El verso 6 dice Pablo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Y Pablo continúa, hermano, la secuencia, el tema que está tratando, que es la santificación y la fornicación. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Esto es algo bien importante también. Pablo está enseñando, hermanos, que el pecado sexual no es simplemente algo personal. El pecado sexual, la fornicación, siempre daña a otras personas. Muchas veces daña y destruye matrimonios. El pecado sexual hiere a las familias y sobre todo, hermanos, afecta grandemente a la iglesia del Señor. Jamás, hermanos, jamás de los jamases hagamos algo por causa de nuestros malos deseos o concupiscencias, algo que dañe a algún hermano, algo que dañe a alguna hermana, algo que dañe a algún matrimonio, a alguna familia, porque esto sería algo terrible, algo perverso. Por eso dice Pablo, hermanos, que Dios es vengador de estas cosas, porque Dios lo ve, Dios lo sabe. Si alguien por causa de sus malos deseos llega a agraviar a su hermano, a su hermana,
De esta manera, hermanos, dice la Escritura, Dios es vengador. Dios es vengador. Cito nuevamente el comentario de nuestro hermano Wayne, que dice, en otras palabras, un cristiano no debe de ir fuera del vínculo matrimonial y defraudar a un hermano, robándole el afecto de la mujer del hermano. Aunque estas ofensas no son generalmente castigadas en la actualidad por los tribunales de justicia, el Señor es vengador de todo esto. ¿Sí, hermanos? Estas cosas no se hacen, ni el mundo las hace. Que alguien le quite la esposa a otra persona, o se meta con el marido de otra persona, o haga esta clase de cosas inmorales, ilícitas. Esto no se hace. Y mucho menos los cristianos deben de hacerlo, defraudando así a los hermanos. Esto es terrible. Esto afecta grandísimo. Esto destruye hogares, destruye familias. Y muchas veces hasta la iglesia misma. Cuidado, hermanos. Como dice nuestro hermano Wayne aquí, es muy cierto, tal vez la justicia de este mundo no lo castigue con cárcel. Pero Dios es vengador. Dios es vengador. Cuando alguien tiene el atrevimiento de hacer estas cosas, Dios lo sabe, Dios lo ve y Dios lo castiga. Hermanos, esto es un recordatorio de que Dios toma la santidad muy en serio. Si alguno de nosotros no lo toma así, Dios sí lo toma en serio. Dice en Hebreos capítulo 13, versículo 4, dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Los juzgará Dios. Esto es cosa seria, hermanos. Volviendo al capítulo 4 de la primera de los Tesalonicenses, dice el versículo 7 y 8, dice Pablo, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Hermanos, creo que lo que dice el apóstol Pablo aquí es muy contundente. Dios no nos ha llamado a la inmundicia. Dios no nos ha llamado a la fornicación, a la inmoralidad, sino a la santificación. El adulterio, la fornicación, la relación sexual fuera del matrimonio entre personas solteras, la homosexualidad, la pornografía, las orgías y todas estas prácticas inmorales, Dios las llama inmundicia. Inmundicia. Y Dios no nos ha llamado para practicar estas cosas, sino para llevar vidas santas. Es lo que dice el apóstol Pablo, vidas santas. Él nos perdonó, es cierto, de nuestros pecados pasados, pero Él espera una transformación en nuestra vida. Si tal vez algunos de nosotros en el pasado llegamos a practicar estas cosas, Dios espera que cambiemos, que seamos diferentes, que ahora digamos no a esas cosas, no al pecado y sí a Dios, sí a su palabra, a su voluntad. Así que, hermanos, quien deseche este llamado a la santidad, literalmente está desechando a Dios. Desecha a Dios, quien nos ha dado, como dice Pablo también, el Espíritu Santo. Y esto es grave, es grave. Así que estas cosas, hermanos, no son para tomarlas a la ligera ni para que las pongamos por ahí en el olvido. Estas cosas son para que las grabemos en nuestro corazón. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero también, hermanos, continuando con la lectura de esta carta, en el capítulo 4, vemos algo muy importante también que Pablo dice. El hecho de siempre abundar en amor fraternal. Dice el versículo 9, capítulo 4, verso 9, dice, pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia.
Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Hermanos, Pablo ahora, ¿verdad?, pasa de la santidad a enfocarse en la relación con los hermanos. Él dice que no necesita escribirles mucho acerca del amor fraternal porque ellos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Sin embargo, Pablo no se conforma con lo que ellos ya han alcanzado, aunque reconoce que ellos se aman y aman a todos los hermanos. Les exhorta a abundar más y más en el amor fraternal. Porque el amor cristiano, hermanos, siempre puede crecer. Porque nunca llega a un punto de suficiencia. Decir, ya, llegamos al tope, al máximo, ya no podemos amar más. Nunca, ninguno de nosotros llega a ese límite. Siempre hay oportunidad para seguir creciendo. Ahora bien, algo que quisiera decir, hermanos, es que en la vida cristiana el amor fraternal no comienza con lo que exigimos. El amor fraternal comienza con lo que nosotros estamos dispuestos a dar, a ofrecer, a sacrificar por los demás. Ahí comienza el amor fraternal. Quien vive esperando siempre ser atendido, quien vive siempre esperando ser visitado, ser ayudado, ser comprendido, pero no muestra en realidad interés, ni servicio, ni compasión por los demás, está mirando el amor desde una perspectiva equivocada. Porque eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. En el reino de Dios primero aprendemos a dar. Y al dar es cuando descubrimos cómo Dios usa ese amor para bendecirnos también a nosotros. Eso que damos, eso se devuelve a nosotros. El amor, hermanos, que no se comparte, difícilmente se experimenta en la vida personal. Difícilmente. Cuando amamos a otros, no solo estamos bendiciendo al prójimo, porque en realidad lo hacemos, pero no es lo único. Dios también está obrando en nuestras propias vidas. El amor que damos no se pierde. El amor que damos no se queda sin fruto. No. En el diseño de Dios, Él ha determinado que muchas de sus bendiciones fluyan en nuestra vida a través del amor que nosotros expresamos hacia los demás. Sí, hermanos, muchas veces anhelamos cercanía, muchas veces anhelamos apoyo, amistad, pero esas relaciones se construyen cuando nosotros damos el primer paso. Nosotros debemos de ser promotores, personas que contribuyen, que ponen su granito de arena, que con el ejemplo demostramos a los demás cómo se debe de hacer esto. Al sembrar amor, Dios va tejiendo vínculos sinceros. Vínculos, hermanos, que con el tiempo se convierten en una fuente de consuelo, una fuente de ánimo y también de respaldo espiritual para nosotros. Ahora bien, el amor, hermanos, no crece donde no hay cercanía. Y quisiera hacer hincapié en esto. El amor no crece donde no hay cercanía, compartir tiempo, saber escuchar, convivir y caminar juntos permite que el amor se profundice entre nosotros. No se puede amar verdaderamente a quien solo conocemos de lejos, a quien solo conocemos allá de vez en cuando, a quien ni siquiera a veces sabemos dónde vive, ni su teléfono. No se puede amar así. No se puede. Así que, hermanos, tratemos. Cada uno, usted, hermano, hermana, trate de participar en las actividades de la iglesia. Si realmente usted desea que el amor crezca y quiere promover el amor, participe. No se aísle. Participe en las actividades de la iglesia. Por ejemplo, las reuniones de oración son bien importantes. Y ahí tenemos oportunidad de convivir con todos los hermanos de la iglesia. No solamente convivir, de platicar, de conocer sus vidas, sus situaciones, sus problemas, sus necesidades. Y no solamente conocerlos,
Tenemos la oportunidad de orar por ellos y darle una palabra de aliento y de ánimo y de interesarnos en su situación. Pero ¿qué pasa? Que a veces simplemente, no, yo no quiero participar. No, yo no. A los hermanos. Pero queremos amor. Queremos amor. De lejitos no se puede. Y estas son actividades que se organizan precisamente para que nos unamos más, para conocernos mejor, para pasar tiempo juntos. Actividades espirituales, y ya estando ahí juntos, pues llevamos que frijolitos y que tortillas y que barbacoa y convivimos y comemos juntos. Pero en realidad, hermanos, el propósito y la idea principal es conocernos, interesarnos, saber de las situaciones que vivimos, estar al tanto y ver de qué manera nosotros podemos ayudar y orar los unos por los otros. Pero interésese en estas cosas. Los anuncios, hermanos, que se mandan por el WhatsApp no son solamente informativos. Son para que también nos interesemos y nos involucremos. Y si el hermano está enfermo y está anunciando que está enfermo, ¿usted qué hace por él? ¿Qué hace? ¿Le llama? ¿Le visita? ¿Pregunta, hermano, se le ofrece algo? ¿En qué le puedo servir? Eso es amor. Eso es amor fraternal. Y debemos, hermanos, tomar parte, no esperar a que los demás lo hagan. Yo tener la iniciativa de hacerlo. Cada uno. Si alguien necesita apoyo económico, necesita compañía, necesita transporte, visita, consejo, un estudio bíblico, una palabra de ánimo, y nosotros se lo damos, estamos demostrándole amor. Amor. Estas cosas manifiestan el amor. Cuando los hermanos le invitan a usted a algún convivio en la casa, dice, hermano, lo invito al café. Hermano, el viernes queremos ahí partir un pastelito porque cumple años mi hijo, mi esposa, y le invitan. Trate de ir. Trate de ir. De eso se trata. De que pasemos tiempo juntos, de convivir. No sea ermitaño, no sea antisocial. Eso es muy importante, repito, para amar verdaderamente, para desarrollar entre nosotros el amor fraternal. Necesita haber cercanía. Necesitamos aprovechar las oportunidades y créanme que estas oportunidades abundan aquí entre nosotros. Si no lo hacemos es porque no queremos. Porque todos los días llegan mensajes del WhatsApp. Porque frecuentemente hay convivios en las casas. Porque tenemos la oportunidad de visitar a quien queramos y de invitar a quien queramos a nuestra casa. Y si no lo hacemos es porque simplemente no queremos o no nos interesa. Pero hay muchos que sí lo hacen. Hay muchos que sí. Tome iniciativa para visitar o para invitar. Pero repito, dé usted el primer paso. Sea un promotor del amor fraternal y no solo espere que los demás lo hagan con usted. La cercanía, ese trato, es lo que profundizará el amor entre nosotros. Y como decía, hermanos, yo soy testigo y puedo dar fe de que estas cosas suceden aquí en la iglesia entre nosotros, de que realmente hay cercanía entre muchas familias y entre muchos hermanos, y hay muchos que procuran involucrarse en esto, pero dice el apóstol Pablo, debemos abundar más y más. Y podemos ir perfeccionando y mejorando, claro que sí. Y que a veces falta un poco de organización para ponernos de acuerdo y promover un poco más estas cosas, tal vez que sí. Pero de que suceden, suceden. Y que hay que mejorar, hay que seguir haciéndolo. Pero siempre, hermanos, siendo uno el promotor de estas cosas. Y la otra cosa, hermanos, para terminar la lección rápidamente, el apóstol Pablo continúa y ahora hace hincapié en el hecho de tener un buen testimonio ante el mundo. Dice el versículo 11 y versículo 12, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado,
a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. La vida cristiana implica también una vida honrada, una vida honesta, una vida tranquila, una vida ocupada, una vida en la cual proyectemos a las personas algo bueno, algo sano, un buen ejemplo, ¿verdad?, en lo que ven en nosotros. Pablo exhorta a los hermanos a vivir de manera ordenada y responsable en cuanto a su vida cotidiana. Que todos tenemos una vida social, una vida familiar, una vida cotidiana como todo el mundo la tiene, ¿verdad? Entonces Pablo dice varias cosas. Uno, que debemos procurar vivir tranquilamente. Hermanos, esto es algo que a lo mejor poco lo enfatizamos, pero es lo que dice la Escritura, vivir tranquilamente. Es decir, hermanos, que los cristianos no deben de vivir en una constante agitación. A veces es muy común esto en nuestros tiempos. No debe de vivir el cristiano una vida de caos, una vida de conflicto, una vida de estrés, así todo agobiado siempre, consumido por las preocupaciones y por tantas cosas de este mundo, tantos afanes. Dice Pablo, debemos procurar vivir tranquilamente, procurar tener paz, tranquilidad, procurar una vida sobria, una vida equilibrada en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy en día el estrés es muy común y la gente hasta se enferma de estas cosas. No, debemos de ser tranquilos, tranquilos. No echarnos demasiados compromisos o tantas cargas en nuestras espaldas que después no podemos con todo. Hay que dejar también muchas cosas en las manos de Dios. Lo que no está en nuestras manos solucionar, confiemos en Dios y pongámoslo en sus manos para que Él se encargue. Pero no preocuparse de más con ansiedad, ¿verdad? Porque no es sano y Dios no quiere que vivamos así. Dice Pablo que debemos ocuparos en vuestros negocios. Cuando habla de negocios no está hablando aquí de negocios en cuanto a comprar y vender. No es el punto. El punto, hermanos, es evitar la intromisión indebida en la vida de los otros. Y por supuesto, como decía ahorita, debemos interesarnos en las situaciones de los hermanos, pero no es lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo está diciendo que no nos interesemos en saber simplemente para alimentar cierta curiosidad o cierto morbo, o simplemente querer saber por chisme o por andar de metiches en la vida de otras personas. Eso no. El amor fraternal, hermanos, también se demuestra respetando ciertos límites. Y Pablo dice, ocúpense en sus vidas. No anden de entremetidos en cosas que no les incumben a ustedes. Ese es el punto, ¿verdad? Hasta en eso se demuestra, ¿verdad?, que el cristiano es diferente en su manera de vivir. Pero también dice Pablo, y nos exhorta a trabajar con nuestras manos, dice él. Trabajar. Y es que, hermanos, el Evangelio enseña que todo trabajo honesto es honrado y es bueno y es agradable delante de nuestro Dios. El trabajo no es una maldición. El trabajo es un medio por el cual, a través del cual nosotros glorificamos a Dios y sostenemos a nuestra familia y ayudamos a otros y hacemos buenas obras, como ahorita se mencionaba en el estudio con nuestro hermano Chalo. Pero el trabajo es una bendición de Dios. Y dice, hay que trabajar con nuestras manos. Una vida de ociosidad, una vida donde no contribuya, no trabaje, no genere y no tenga, siempre esté viviendo en necesidad, no es algo bueno a los ojos de Dios. Hay quienes no pueden trabajar, hay quienes por enfermedad, por edad, por diferentes razones no pueden trabajar, y no estamos hablando de eso. Estamos hablando de los que, pudiendo trabajar, no les gusta trabajar o no quieren trabajar. Pero también dice Pablo, para que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Y creo que aquí es donde recae el tema central de todo lo que viene explicando el apóstol Pablo en este capítulo, ¿verdad? El propósito es precisamente que la conducta diaria del creyente sea un ejemplo, sea una predicación silenciosa para todas las personas que le rodean y que lo conocen. Y es que los inconversos, hermanos, observen cómo vivimos. Sus familiares, sus amigos en el trabajo, los vecinos, toda la gente que sabe de usted,
observa y se puede dar cuenta de todas las cosas. Ellos ven cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo cumplimos nuestras responsabilidades, cómo resolvemos los conflictos. Ellos se dan cuenta. Entonces ellos esperan que uno como cristiano pues no actúe como el mundo actúa, que no viva como el mundo lo hace, sino que seamos diferentes. Hermanos, una fe auténtica en Cristo se refleja muchas veces en responsabilidad, en diligencia, en respeto hacia los demás, en un trato apropiado, un trato bueno, una vida íntegra, santa, justa, etcétera, etcétera. Muy importante, hermanos, conducirnos honradamente para con los de afuera. Así que, hermanos, esto es lo que Pablo en esta primera parte del capítulo 4 expresa a la iglesia y les anima, les exhorta a vivir de esta manera como es correcto, como es agradable delante de Dios. El cristiano tiene una manera de vivir muy particular, muy especial, diferente muchas veces a como los gentiles viven. Así que examinemos nuestro caminar delante de Dios y preguntémonos, reflexionemos, ¿estamos viviendo de una manera que le agrada a Dios? ¿Sí o no? ¿Estamos creciendo en santidad? Ojalá que sí. ¿Estamos demostrando amor a los hermanos? ¿Nuestro testimonio honra a Cristo delante de los de afuera, ante el mundo? Ojalá, hermanos, que como Pablo lo explica aquí, nosotros estemos abundando en estas cosas y que sigamos abundando y sigamos creciendo en todo esto que es tan importante. La vida práctica de un cristiano es un testimonio fuertísimo, muchas veces más fuerte que la predicación que pudiéramos expresar con nuestros labios. Así que, hermanos, ojalá que todos podamos vivir de esta manera, glorificando a Dios y reflejando a Cristo en toda nuestra forma de vivir. Si en esta mañana hay algún amigo visitante, alguna persona que ha estado escuchando la palabra de Dios ya por tiempo y que pues quiera venir a Cristo, quiera recibir el perdón de sus pecados, quiera venir a formar parte de la iglesia que Él edificó, pues en esta mañana le invitamos a que ya no lo piense más, simplemente hágalo, decídalo hacer y hágalo saber aquí a los presentes para poder ayudarle. Si hay alguna persona que quiera ser bautizada, obedeciendo el Evangelio de Cristo, arrepentido de sus pecados, sepultado con el Señor en el bautismo, pues levante su mano, por favor, y con gusto le tomamos su confesión. ¿Hay alguien en esta mañana? ¿Hay algún amigo o amiga que quiera venir a Cristo Jesús? Ok, la invitación está en pie. Le animamos a través de este himno que nuestro hermano Fabián estará dirigiendo. Gracias a todos por su atención, hermanos.